Introducción a la estadística. Como todos sabemos, en nuestra vida cotidiana, generalmente al ver los noticieros en la televisión o al leer revistas científicas, se muestra algunos datos. Estos datos pueden estar presentados en tablitas y gráficos, ¿ya? En realidad, esas tablitas y esos gráficos nos pueden estar mostrando todo lo que está pasando o está relacionado con nuestro vivir cotidiano, o sea, todo lo que está en nuestro contexto. Por ejemplo, la prevalencia de alguna enfermedad en el mundo o en nuestro país lo muestran en tablas y en gráficos. También datos demográficos sobre el crecimiento de población, puede ser, también por ejemplo, las profesiones que son más rentables, etcétera. Toda esa información que muestran tanto en la televisión o en las revistas científicas, esa información es creada gracias a la estadística. Muchas ciencias, les hablaba de las ciencias médicas, que gracias a la estadística puede mostrar, ¿no?, la evolución de las enfermedades, también la eficacia de los medicamentos, también los tratamientos, muestran gracias a la estadística. Otras ciencias como la antropología, por ejemplo, la psicología, la sociología, la economía, la demografía, la administración, la salud pública, etcétera. Todas esas ciencias utilizan estadística para demostrar su esencia. Y algo muy importante, que gracias a la estadística se toman las decisiones, ¿ya?, respecto a la salud, a la economía, a la política, etcétera. Se toman las decisiones porque, como ustedes saben, en las anteriores clases habíamos avanzado, cuando se recolecta información, se utilizan instrumentos de medición. Y estos instrumentos de medición tienen que tener confiabilidad y validez. Por eso es que al tener estos instrumentos de medición, confiabilidad y validez, se puede tomar decisiones. Existen muchos conceptos de lo que es estadística. Algunos dicen que es rama de las matemáticas, que estudia la variabilidad. Otros indican que es una disciplina científica que se ocupa de obtener, ordenar y analizar datos. Nosotros vamos a tomar un concepto donde decimos que la estadística es la ciencia y arte que nos ayuda a recolectar y procesar datos para convertirlos en información. Y esta información además coadyuve en la toma de decisiones. Ya, ese va a ser nuestro concepto. Y eso vamos a demostrarlo con este ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo es el censo. ¿Ya? En un censo ustedes saben muy bien que se recolecta información o datos. Y esta información es muy útil para la toma de decisiones. ¿Ya? Porque dentro de esta información, por ejemplo, del censo me refiero, ¿verdad? Vamos a tener datos sobre la estructura de población, crecimiento de población, distribución de población, además algunas características económicas que tiene la población. Y esos datos nos sirven para la elaboración de planes y proyectos. Como verán, la estadística es bastante útil en la vida de las instituciones y también en la vida del quehacer cotidiano. Ahora, ¿qué es la bioestadística? Bioestadística es la aplicación de la estadística al campo de la medicina o a las diferentes áreas que tienen relación con la biología y las ciencias de la vida. Por ejemplo, en medicina, acá dice, ¿no?, si se analiza datos, estos datos nos van a permitir mejorar el tratamiento o prevención de ciertas enfermedades. Ahora, respecto a biología, si
calculamos parámetros, ya podemos conocer importantes resultados, como por ejemplo, dice acá, la razón de personas que nacen con síndromes de Down, ¿ya? Y a partir de esas razones podemos incluso podemos conocer incluso muchos factores. Es muy importante también, ¿ya? Respecto a la salud pública, si manejamos los datos a gran escala, dice acá, podemos conocer algunos aspectos como por ejemplo la obesidad infantil, ¿ya? Enfermedades recientes como por ejemplo el COVID-19. Entonces la bioestadística está en relación al campo de la medicina. La importancia de la estadística. Tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. Si a la estadística la consideramos como herramienta o como ciencia. Si la consideramos como herramienta, podemos decir que la estadística presenta información valiosa como producto de la recolección de datos y estos datos están o los presenta debidamente ordenados y sistematizados. Y si la consideramos como ciencia, nos va a brindar características generales de la información, como por ejemplo, edad, sexo, estado civil, profesión, enfermedades, tasas, índices, razones, etcétera, ¿ya? A eso se la considera como ciencia. Ahora bien, en nuestro país, en nuestro medio, ya tenemos instituciones que centralizan esa información. Por ejemplo, en nuestro país, el INE. El INE tiene todos los datos relacionados a población. La estadística tiene objetivos. Acá tenemos el recopilar datos, organizar datos, procesar datos y obtener información, generalizar esa información. Y de acuerdo a estos objetivos, ya la estadística tiene un método. Y este método no es nada más que una serie de procedimientos ya cuando se está manejando datos. Por ejemplo, la recolección. En esta etapa vamos a recoger información. Puede realizarse de distintas maneras, ya mediante la simple observación y registro. Esa forma es válida para la recolección de datos. También podemos utilizar instrumentos de medición, como las encuestas, ahí podemos utilizar un cuestionario, también la entrevista. Entonces, de esa manera podemos recolectar información. El segundo es el recuento. En esta etapa del método estadístico, la información recogida es sometida a una revisión y clasificación. ¿Ya? En este caso, generalmente, actualmente se utiliza las computadoras, ¿verdad?, para crear lo que es la base de datos. Luego tenemos la presentación. En esta etapa del método estadístico se elabora lo que es las tablitas, los gráficos, eso con una finalidad de que al momento de elaborar las tablitas y gráficos nos permitan una inspección o una visualización precisa y rápida de los datos. Luego viene la descripción. En otros textos esta parte lo llaman como síntesis, ¿ya? En esta etapa la información es incluso más resumida, porque se utiliza las principales medidas numéricas, ¿ya? Entre estas tenemos, por ejemplo, la media, la moda, los percentiles, la desviación estándar, etc. Y finalmente viene el análisis. En esta etapa, mediante fórmulas estadísticas, ya se puede efectuar comparaciones entre variables. El método estadístico
comprende la recolección, recuento, presentación, descripción y análisis de los datos. Luego, podemos hablar de la clasificación de la estadística y se clasifica en dos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahora, vamos a ver cómo es. La estadística descriptiva, como dice acá, informa sobre características de los datos. Además, se basa en un conjunto de técnicas que se encargan de organizar, resumir, presentar y describir los datos. Ya, vamos a mostrar enseguida un ejemplito de cómo es la estadística descriptiva. Respecto a la estadística inferencial, nos dice que la información ya generaliza a toda la población. A ver, veamos el ejemplo. En la estadística descriptiva generalmente se maneja información, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que describe alguna característica de las variables que se está estudiando. En esta tablita, por ejemplo, esta es una tablita de contingencias. Estamos describiendo características. Por ejemplo, vamos a tratar de, interpretar. Y dice, de 300 personas, ¿verdad? Es el total. De 167 personas, ¿ya? 86 del sexo femenino son solteras, ¿sí? Ahora, si hablamos de casado, de 27 personas, 24 personas del sexo femenino están casadas. Así sucesivamente, ya describe características de las variables que se está estudiando. Esta misma información se puede presentar en gráficos. Ahora, en gráficos es un poquito diferente la interpretación. Como verán, facilita, nos ayuda visualmente a ver los resultados. En este caso, acá me llama la atención dos resultados. ¿Ya? Primero, que de todos los participantes, la mayoría está soltero, y otro, de todos los participantes, que tanto el sexo femenino como el masculino ya viven en unión libre. Como verán, es bastante sencilla la interpretación cuando se trabaja ya sea con tablas o con gráficos. A eso representa lo que es la estadística descriptiva. Ahora, en la estadística inferencial nos dice que primero se tiene que trabajar con una muestra. Y ya habíamos avanzado en anteriores clases cómo se debe obtener la muestra, ¿verdad? Entonces, tenemos la muestra, realizamos nuestro estudio en la muestra, vamos a obtener una cantidad de información. Si esa información no la inferimos o no la trasladamos hasta la población, se considera como descriptiva. Pero si generalizamos la información ya de lo que se trabajó en la muestra, además utilizando técnicas que estiman la población, ya entonces la vamos a llamar como estadística inferencial. O sea, los datos o los resultados regresan a la población para generalizarlas. Ahora, la estadística en la investigación. Ya es muy importante considerar este aspecto, porque desde el primer momento que observamos un problema, los datos se van a convertir en información. Por ejemplo, acá tenemos este gráfico donde está observando el problema, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es registrar esos datos, ya mediante, puede ser cualquier técnica que nosotros consideremos o apliquemos para nuestro estudio. Luego podemos considerar el método estadístico. Ya saben, ¿no? Hemos avanzado cómo recolectar los datos y todo el procedimiento.
Estos datos, mediante el método estadístico recolectados, se van a transformar en información. Esta información puede ser descriptiva o analítica. Una vez que se trabaje la información, vamos a presentarlos en tablitas y gráficos. Es acá, en este punto, donde se puede aplicar estadística más avanzada y con esos datos se puede hacer inferencias a la población. Posteriormente vamos a sacar las conclusiones y las recomendaciones. De esa manera, tanto la estadística ya está en relación con la investigación. Ahora vamos a pasar a otro punto que es muy importante. Vamos a hablar acerca de lo que es el redondeo de datos. Y el redondeo de datos se conoce como a la acción de disminuir la cantidad de decimales que presentan algunos números. En algunos países utilizan acá el punto. En nuestro país generalmente utilizamos la coma, pero no afecta en nada. Para el redondeo tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, ¿ya? ¿Cómo se expresa? Acá tenemos. Se puede expresar en unidades, en décimas, en centésimas, en milésimas, en 10 milésimas, en 100 milésimas o más. También se interpreta de otra manera. Podemos decir a esta parte como un número entero y a esta otra donde están los decimales podemos decir un decimal, 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, 5 decimales. Mucho depende cómo se quiera trabajar con esos valores. Y el segundo aspecto es aplicar la regla. Acá tenemos la regla que tenemos que dominar. Y esta regla dice lo siguiente. O sea, valores del 0 al 4 se deja tal como está el número a redondear. Por favor, enseguida les explico. Ya, nuevamente voy a repetir. En la regla dice, valores del 0 al 4 se deja tal como está el número a redondear. Luego viene, valores del 5 al 9 se suma 1 al número a redondear. Ahora, aplicar la regla al valor siguiente del número a redondear. Fíjense, 3 veces está repitiendo número a redondear. Ahora explicaremos con el ejemplo. El número a redondear es el valor que va a sufrir alguna modificación o no, ¿ya? Y acá dice, aplicar la regla al valor siguiente. El valor siguiente sería este. Entonces, si decimos redondear a la unidad, ¿ya? O sea, estamos diciendo que el número a redondear sería este. Observando este valor, podemos realizar modificaciones en el número a redondear, como en este caso. Nos dice redondear a la unidad. Entonces, observamos el valor siguiente, que es 7, según la tabla. Y el 7 está incluido acá, ¿sí? Y si está incluido en esta parte, vamos a decir que sumamos 1 al número a redondear. Entonces, al número a redondear, que es 3, sumamos 1. Entonces, nuestro resultado será 4. Y acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, nos piden redondear a la unidad. El 3.9 o puede ser 3,9. No hay ningún problema. Redondear a la unidad. Siempre considerar el número a redondear y el número que está a su lado, ¿verdad? Fíjense, si nos dice redondear a la unidad, vamos a observar esto, ¿sí? Está 9. ¿Y el 9 dónde está? Está acá. Por lo tanto, vamos a aumentar un valor al número a redondear. Si es 3 más 1 sería 4.
El siguiente ejemplo, 7 o 7, o 7.1, redondear a la unidad. Vamos a ver el 1, ¿dónde está? El 1 está acá. Entonces, se mantiene. Por lo tanto, el resultado será 7. Así sucesivamente, ya como ejemplo, los voy a dejar a ustedes y ustedes pueden estar trabajando en su casa y también pueden practicar en el Excel. En el Excel también esto ya se logra de una manera bastante fácil. Ya, fíjense, acá tengo un ejemplo. Tenemos este Excel con estos datos y lo único que se hace es trabajar con este icono que está acá arriba. Les voy a demostrar enseguida, voy a mostrar el ejemplo que tengo. Acá está. Ya, acá tengo los datos los datos similares a los de la presentación, similares a estos datos. Y en el Excel, fíjense, puedo yo aumentar decimales o reducir decimales con este icono que está acá. Por ejemplo, voy a aumentar. Fíjense lo que pasa. Primero, marco los valores que quiero redondear o aumentar. Fíjense, ya se aumenta decimales. Ahora, si quiero reducir decimales, lo único que hago es hacer clic en el icono de reducción de decimales y puedo estar trabajando con la cantidad de decimales que me interesa.